Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda. 3 puntos fundamentalmente que hemos visto por conveniente considerar en esta jornada a propósito de algunos aspectos en materia informativa que se han venido presentando en los últimos días. El primer punto en la agenda de Diálogo en Panamericana tiene que ver con la situación política en el país. Esto a propósito de lo que está sucediendo internamente en el movimiento al socialismo. Existen acusaciones, contraacusaciones, posturas encontradas respecto a lo que ocurre internamente. Ya hubo algún anuncio incluso, por ejemplo, de medidas de presión de parte de organizaciones afines al expresidente Evo Morales. Hay una suerte de disputa por validar un congreso interno ante las instancias del Tribunal Supremo Electoral. Por ello también será necesario observar cuál es el rol definitivamente del Tribunal Supremo Electoral en esta disputa interna en el movimiento al socialismo. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la conflictividad por el tema de pensiones y la jubilación. Es de conocimiento público que se han registrado, todavía están en pie de lucha todos los sectores movilizados que están en contra de la jubilación obligatoria, como así lo plantean, lo leen en el proyecto de ley 035, que es de modificación a la ley de pensiones, y este es el punto central que está siendo observado, aunque algunos ya han manifestado incluso que tendría que anularse la integralidad de la ley, pero por lo menos hasta el momento y de manera oficial se cuestiona fundamentalmente ese punto que dicen hay en el proyecto la posibilidad de que se imponga una jubilación obligatoria a los 65 años de edad. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, el último punto tiene que ver con ese impasse internacional entre Ecuador y México. Hay la necesidad de evaluar qué es lo que ha ocurrido en el fondo, cuáles habrían sido los excesos, qué elemento ha llevado a una acción como la que asumió las autoridades de Ecuador para intervenir, por ejemplo, en los predios de la Embajada de México. Y fundamentalmente hacer notar cuál ha sido la postura boliviana, si ha sido esta la más adecuada en el contexto internacional. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando activamente de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al diputado del Movimiento al Socialismo, Renan Cabezas. Bienvenido, es la primera oportunidad que participa en el programa. También está junto a nosotros el analista Martín Moreira y finalmente el coordinador de Sol.bo, don José Luis Bedregal.
Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, diputado Renan Cabezas. ¿Qué decir frente al primer punto? Esa situación muy complicada internamente en el movimiento al socialismo y al final, ¿cómo se impondrá? ¿Qué congreso se impondrá? ¿El alto o esa convocatoria también que ha sido formulada para el 10 de junio en el Chapare? Adelante, bienvenido, diputado Renan Cabezas. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes al pueblo boliviano, a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Bolivia y el mundo, a todos los hermanos y hermanas que habitamos nuestra linda patria. Un saludo cordial a Martín Moreira, a José Luis Bedregal, a todo el pueblo boliviano. Ciertamente, en este primer punto, el MAS-IPCP es la organización política más grande que la historia de Bolivia ha conocido. Al momento, más de 1 millón de militantes inscritos en nuestra organización política, que nace desde las bases, que nace desde los barrios, desde las comunidades, desde los sindicatos, mineros, campesinos, gremiales, de transportistas, todos los sectores sociales, cansados de un tiempo de exclusión bastante importante en nuestra historia, nos organizamos para ser parte de las decisiones del Estado. Antes del año 2006, habían organizaciones políticas de izquierda, pero todas dispersas, y nunca se concretaba alcanzar el poder, porque desde el gobierno, desde el poder, se puede incidir más para que haya justicia social. Así pensamos en el MAS-IPCP. Por eso es que nos organizamos y encontramos un líder consecuente, luchador, un líder que expresa nuestros sentimientos, nuestros ideales, condensa el sentimiento de patria en el pueblo boliviano, y es el hermano Evo Morales. Entonces nos juntamos, nos reunimos, en un inicio con debilidades, pero poco a poco también nos vamos juntando. Esto también impulsado por los gobiernos del MNES, el MIR, la ADN, militantes de esas organizaciones políticas, partidos políticos tradicionales de los años de los tiempos neoliberales, se desmarcan y construimos el MAS-IPCP. Una organización con bases propias, una filosofía ancestral que al final la condensamos en nuestra Constitución Política del Estado. Organizaciones sociales, yo recuerdo bien la marcha por tierra y territorio desde el oriente en los años 90, la relocalización del año 86, donde los hermanos mineros marchan defendiendo su espacio laboral, la marcha por la vida. Octubre de 2003, cuando Goni Sánchez de Rosada quiere vender nuestros recursos naturales por Chile, quería sacar el gas por Chile, nosotros pedimos que sea por el Perú. Teníamos un gobernante que era bastante duro, que no estaba dispuesto a gobernar con el pueblo, y empezamos con las movilizaciones. Primero pedimos la no venta del gas por Chile. No obedece el presidente, aumentamos más demandas, queríamos que el gas ya no se venda, ya no queríamos, inclusive hemos planteado desde el alto un referéndum. Cuando pedimos un referéndum vinculante, Goni Sánchez de Rosada se burla de nosotros y nos dice un referéndum consultivo. Es que así, todo ese sentimiento desairado de los habitantes de la patria, nos juntamos y creamos el MAS-IPCP. Elegimos a nuestro líder, nace el MAS, y empezamos a construir una agenda. La clave del éxito ha sido la humildad del presidente Evo de obedecer la agenda que se había construido en octubre de 2003, la agenda que se había construido en los años 90, donde se demandaba asamblea constituyente. Después de 20 reformas a la Constitución, todavía la construcción de las constituciones eran excluyentes, no participaban los sectores indígena, originario y campesino.
Entonces, el año 2005, cansados de la vieja estructura política neoliberal, el hermano Evo Morales, el MAS y PSP gana con casi un 54%, y que era novedad de nuestra historia política última. Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano Evo? ¿Qué es lo que hace el MAS y PSP? Obedece al pueblo. Lo primero que hace es nacionalizar el 1 de mayo del año 2006 los hidrocarburos, donde se invierte prácticamente los ingresos del país. Hasta ese momento el 18% se quedaba para el país en regalías y el 82% se iba con los extranjeros. Entonces, cuando se invierte, tenemos dinero. El presidente Evo plantea en una reunión de los dirigentes del MAS: ahora este dinero que hemos obtenido tenemos que redistribuir entre el pueblo boliviano, especialmente entre los sectores más vulnerables. Así se crea el bono Juancito Pinto, y vamos avanzando. En lo político, asamblea constituyente. En lo social, redistribución de las riquezas. En lo económico, la nacionalización, que ha sido clave, porque es complicado gobernar un estado cuando no se tiene ingresos económicos. Y la administración responsable del gobierno ha hecho que el MAS y PSP vaya creciendo más y más. Pero en el MAS y PSP yo estimo que han habido políticos que siempre han vivido del aparato estatal, como el caso del presidente Luis Arce Catacora. Ha estado con Víctor Pérez Tensoro como servidor público del Banco Central, ha estado con Jaime Paz Zamora, ha estado con Hugo Banzer Suárez, ha estado con Tuto Quiroga, ha estado con Goni Sánchez de Rosada, con Carlos de Mesa. O sea, ha vivido, casi toda su vida ha sido servidor público. Pero no, él no viene desde las bases. Como él han habido muchos políticos que por ahí veían la realidad desde el escritorio, mientras nosotros, las organizaciones sociales, veníamos luchando desde abajo, reclamando mejor calidad de vida. Con el mayor de los respetos a los investigadores, no es igual leer un texto que vivir en carne propia una necesidad. Pero, sin embargo, el MAS se compone de hombres y mujeres, desde las bases también de sectores de la clase media, sectores profesionales que aportan para que el MAS vaya creciendo. Y pasa el tiempo, tenemos casi 14 años de gobierno, un gobierno exitoso, donde el presidente Evo, donde nuestro líder enfrenta momentos bastante críticos, como cuando querían partir el país, querían prácticamente dividir el país con independización, después federalismo, enfrente un referéndum. Llegamos al año 2019, donde yo creo que el sector opositor perdía permanentemente en elecciones, porque el año 2009 ganamos con el 64%, de 54% a 64%, 10 puntos nos elevamos. El 2014, 62%. El 2019 es 47%, cuando CC saca 36%. Y la Constitución señala que si el primero le lleva 10 puntos al segundo y no pasa, y pasa a los 40, es gobierno. Ahí se da el golpe de Estado. Ahí nace, digamos, salen los verdaderos rostros que estaban por ahí infiltrados en el MAS y PSP. Habían servidores públicos del gobierno del presidente Evo que sabían del golpe de Estado. Del caso de Linera, es bastante sospechoso que la esposa días antes abandone el país. Es bastante sospechoso también que el mismo presidente Arce pueda salir de la embajada sin que le detengan, mientras otros políticos, como otros ministros como Juan Ramón de la Quintana, Vilma Lanoca, entre otros compañeros, no podían dejar la embajada mexicana. Aquí se visibiliza algunas fisuras, fracturas. Se empieza a ver quiénes estaban por traicionar al líder que tenemos en el movimiento al socialismo, al hermano Evo Morales.
Es así que vienen conflictos. El hermano Evo denuncia para salvar no solo su vida, sino la vida también de nuestros hermanos, porque hasta ese momento estaban quemando casas, estaban quemando tribunales supremos electorales, estaban persiguiendo prácticamente a los hermanos y hermanas que buscaban que en el país continúe el proceso de cambio. Se da el golpe de Estado, un gobierno que no respeta la Constitución. Yanine Áñez instala una sesión plenaria en senadores sin el quórum correspondiente, no permiten que los senadores del oficialismo entren a la Plaza Murillo. Posteriormente, lo que sucede es que se instala una sesión plenaria de asamblea sin el quórum correspondiente, se autonombra presidenta. Le pone la banda presidencial un militar, empieza a gobernar con decretos supremos, pero ahí vemos también la participación de algunos legisladores del MAS que traicionan la causa. El caso de Eva Copa. Eva Copa prácticamente ha cogobernado con el gobierno de Áñez, el gobierno de facto de Áñez. Entonces ahí se visibiliza ya algunos desagradecimientos con el proceso de cambio. Eso se va visibilizando más. El MAS y PSP hace un congreso estatutario en Santa Cruz, se modifica la Constitución es aprobada por el Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente se convoca un congreso en Laucaeñe, una convocatoria aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, un congreso que ha estado regentado por el mismo tribunal, con el visto bueno de los veedores. Sin embargo, por una decisión política, nosotros creemos así, en la sala plena se reprueba el Congreso, se cuestiona el Congreso, ¿no? Para nosotros es un Congreso legal y legítimo, porque no ha tenido ninguna observación. ¿Qué observan? Aportes del presidente, militancia del presidente Evo, cuando todos sabemos que es fundador del MAS. En otros congresos habían permitido que se presenten una copia del Yo Participo, sin embargo, en ese momento no se permite ese documento. Ahí vemos nosotros una intromisión del gobierno de Arce. Como legislador, ¿desde cuándo observo ya la traición del presidente Arce al instrumento político, al líder del MAS y PSP? Cuando el presidente Evo viene del exilio, viene de la Argentina, el presidente Fernández le acompaña hasta Villazón, no va el presidente Arce a recibirle. O sea, no se hace presente en la frontera. ¿Quién decidió que sea candidato? El hermano Evo. Él ha buscado legitimar su postulación. Hemos estado allá en Buenos Aires, hemos votado para que Arce Catacora sea candidato. Entonces, esos factores se visibilizan, vemos un desagradecimiento, entregaba obras y nunca decía que esta obra era gracias al proceso de cambio, una obra iniciada por el presidente Evo. O sea, Arce empieza a gobernar como si fuera una organización política distinta, nueva. Esas cosas fracturan el MAS y PSP. No se han ahora culminado a hacer un nuevo congreso. El MAS y PSP orgánicamente se convoca una reunión de directorio nacional donde participa el presidente del MAS y PSP Morales, el directorio del instrumento político, se cumple con el artículo 13 del estatuto orgánico, participa la CESUD, se ve a la cabeza de Ponciano, del hermano Ponciano, participan los hermanos interculturales Enrique Mamani, participan las hermanas Bartolinas a la cabeza de la hermana Guzmán, porque ahorita las hermanas Bartolinas tienen un problema. Le han suspendido, expulsado a la hermana Cuno por no cumplir con su organización social y van a elegir una nueva representante. Entonces la convocatoria cumple con todos los requisitos. Sin embargo, nos hacen algunas otras observaciones que les vamos a subsanar de forma correcta. Vamos a enmarcarnos en la ley. O sea, esas cosas, esas traiciones que no se visibilizaban en la gestión del presidente Evo empiezan a relucir. Ahora hay varios que seguramente aspiran quedarse con el poder porque seguro se ha vulnerado nuestra Constitución en muchas oportunidades.
hay un proyecto totalitario, quieren subordinar a los órganos del Estado, no se respeta el Estado de Derecho, se pone en riesgo la democracia. En ese momento estamos, en este momento. El Congreso del Alto es falso, no es real, porque el estatuto señala que tiene que ser la Dirección Nacional la que convoque junto a las organizaciones sociales. Ahora, en el Alto se pretende hacer un congreso solo para aparentar. Yo creo que es para crear otra organización política, porque no es un congreso del MAS. El congreso del MAS se va a llevar el 10 de junio en Villatunari. Perfectamente, gracias, diputado Renan Cabezas. ¿Qué dice don Martín Moreira en este primer punto del programa, haciendo referencia a lo que ya hemos mencionado? Adelante. En primer lugar, un saludo a todos los panelistas, un saludo a Zenan, un saludo a José Luis. Muy agradecido por estar en la radio. Creo que en primer lugar hay que observar aquí dos cosas. El proceso de cambio, como lo ha descrito el señor Zenan, yo creo que tiene 3 etapas, ¿no? Hay unas 3 etapas del proceso de cambio. La primera etapa es una etapa donde se ha vivido intensamente cambios profundos en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de nacionalización, constitución política del Estado, la cumbre de llegar a los recursos naturales hasta el 2014. Hemos tenido un pico interesante y más de 13.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? De ahí viene la segunda etapa del proceso de cambio, y eso yo que lo denomino es la traición. Es la traición porque hay un alejamiento del poder con los movimientos sociales. Hay un distanciamiento del Estado con los movimientos sociales y hay un alejamiento. Por eso ocurre precisamente la banderita de los sectarios, ¿no? El 21F. Entonces ahí surge la banderita del 21F que logra anular a Morales como futuro candidato para la presidencia. Él no hace caso a su referéndum y nuevamente candidatea. Lastimosamente Morales ha provocado el golpe de Estado, ha provocado que se termine todo un proceso de cambio muy interesante, guiado por el pueblo, por los movimientos sociales, pero ha terminado lastimosamente en un golpe de Estado que ha costado al país, aparte de vidas, ha costado económicamente un costo muy alto, que ha costado, aparte de la pandemia, ha costado recobrar las pérdidas económicas que se ha perdido en ese gobierno, más los daños provocados por la pandemia. Y la tercera etapa que yo lo denomino del proceso de cambio es esta etapa que se está viviendo, que se está cambiando la matriz productiva, ¿no? Hay un cambio de matriz productiva interesante que se plantea desde el gobierno de Arce, buscando la industrialización, la sustitución de importaciones, buscando nuevos paradigmas para generar productividad y generar crecimiento del aparato productivo. Y también tenemos que decir que han sido 3 años donde se ha visto interesantes indicadores económicos que se saltan a la vista, ¿no? El 2021 con un 6.1%, el 2022 con un 3.5%, el 2023 con un 3%, vamos a ser la segunda economía con mayor crecimiento. Fuera de eso, también hay que ver que estos indicadores sí son datos que nos lanzan para saber cómo está la economía, pero también tenemos que develar ahí que es toda una construcción económica, una construcción de políticas económicas que se han hecho para generar bienestar, ¿no? Entonces esta tercera etapa se la empieza a vivir con Luis Arce, y es la etapa donde el señor Evo Morales lastimosamente se vuelve el caballito de Troya de la oposición. La oposición no podía dar pie con pelota porque nunca lo ha hecho. Estamos hablando de casi 17 años de una oposición que no ha podido hacer frente a un movimiento al socialismo muy íntegro, muy fuerte. Morales ha sido creo que el opositor más fuerte porque estaba dentro del MAS. Morales ha traicionado lo que decía el señor Zenan, ¿no? A las comunidades, a los sindicatos, a los gremios, por engolosinarse con el poder. Ha empezado a sabotear lo económico, ha empezado a querer sabotear la gestión económica, sabiendo que la gestión económica en todo país y en todas partes del mundo es algo vital para las personas. Es algo que tiene que ver directamente con la vida de las familias. Entonces Morales ha atentado contra la vida de las familias.
tendríamos que decir así, porque los atentados han sido muy fuertes. Estamos hablando de detenciones en el Parlamento, estamos hablando de que hay una oposición que se ha dado la mano con el ala vista. Esto es evidente. El 2022 no era tan fuerte, el 2023 sí ha sido contundente. Tenemos un 2024 donde se sacaron la máscara y podemos decir que el señor Andrónico Rodríguez es presidente del Senado gracias a esta alianza de entrevistas y la oposición, una oposición que muy tibia, una oposición que no tiene mucha propuesta, una oposición que no tiene mucha propuesta ni económica, ni social, ni política, ¿no? Morales creo que le ha dado contundencia a la oposición en Bolivia. Después viene una serie de especulaciones, viene una serie, y también viene el paro de 16 días que ha costado este déficit comercial en enero al país. Eso es lo que ha costado y eso es lo que tendríamos que decirle a Morales y a los de la oposición, porque han jugado con la economía, ¿no? Y ahora se trata y se busca de que Morales nuevamente quiere, a través de una serie de chicanadas, que empezar a pedir primarias, empezar a pedir que se realicen una serie de reuniones, hay una en el Alto que está reconocida y otra que está en Villa Tunari, pero lo que no tiene Morales es el consenso. Creo que el consenso es lo que le falta a Morales, este consenso entre los movimientos sociales, algo que tienen los fundadores del movimiento al socialismo, los cuales han llamado a esta reunión, a este encuentro en el Alto, que es basado en el consenso. Es buscar nuevos líderes, es buscar nuevas oportunidades y es buscar un renacimiento del movimiento al socialismo. Yo veo a Luis Arce, no lo veo a Luis Arce como un candidato, o sea, no lo veo a Luis Arce ahorita como una carrera electoral. Al contrario, lo veo a un Arce que está dedicado más al tema de la gestión. Él ha hecho una inversión muy fuerte en el país. Estamos hablando de una serie de industrias que tienen que empezar a salir este año y al próximo año. Y según lo que se proyecta, hay un crecimiento del 5% después del 2025. Entonces el compromiso es muy fuerte en el tema de gestión y inversión que tiene el país. Entonces yo creo que Arce está muy lejos de la elección, no está viviendo la elección como lo vive el señor Morales y toda la gente que lo acompaña. Lastimosamente el caudillismo ha hecho presa de este grupo y ha empezado a generar malestar por cualquier excusa, ¿no? Buscando excusas, como el caso del paro, un paro que no tenía ninguna razón de ser, un paro lastimosamente que ha golpeado demasiado fuerte al país en un comienzo del año. También tenemos que decir que este mismo grupo ha boicoteado el presupuesto general del Estado reformulado 2023, ha boicoteado el presupuesto general del Estado 2024, el señor Morales se ha encargado a decir fake news, noticias falsas. O sea, estamos frente a un señor que lastimosamente en esta tercera etapa del proceso de cambio se ha dejado rebasar por sus ambiciones o su angustia del poder, y esto ha generado un malestar en el movimiento al socialismo, donde los movimientos sociales, los verdaderos dueños del instrumento político, han generado un distanciamiento con el señor Morales. Morales, recordemos que su enclave es Yapacaníes, es todo lo que es el Chapare, es el enclave que tiene Morales. El último paro tenía 25 puntos de bloqueo en el mismo lugar. Lastimosamente es el corredor bioceánico, ha lastimado mucho la economía nacional, pero los movimientos sociales están disconformes por la actitud del señor Morales, por este caudillismo exacerbado, y yo lo califico como un caballito de Troya. Hay también algunas personas que lo han dicho que es el señor caos, porque trata de generar caos, trata de generar rencilla y trata de atentar contra la economía del pueblo, y creo que eso es lo más grave. Y creo que ahora, para llegar a una disolución, se tiene que llegar a un consenso, pero el consenso ya lo tienen los movimientos sociales, y estos movimientos sociales que se van a encontrar en el Alto, ahí está el consenso, donde nadie está buscando el poder, donde nadie está buscando ser dueño del instrumento político, y al contrario, están buscando reformular un instrumento que ha servido, como bien lo dijo el señor Zenan, buscar la repartición de riqueza justa, generar condiciones, constitución política de Estado, nacionalizar las empresas estratégicas para el bien de los bolivianos, pero en ningún momento dicta que alguien se haga dueño del proceso político militante que se ha vivido en Bolivia.
Y eso es lo que muchos movimientos sociales y muchos dirigentes no se lo perdieron a Morales. Lastimosamente Morales ha jugado con la economía del pueblo y con la economía de las familias bolivianas. Muy bien, le agradecemos a Martín Moreira dando cuenta de este primer punto acá en el programa. ¿Qué dice don José Luis Rodrigal? Ha podido percibir un criterio bastante adverso respecto a este primer punto. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a toda la audiencia de Panamericana, a los bolivianos que nos escuchan dentro de las fronteras y fuera de las mismas. Un gran abrazo para todos. Por supuesto, un saludo a Martín y a Renan, con quienes compartimos hoy esta mesa. Creo que hay que hacer un análisis de contexto inicialmente, y en ello está claro que estamos viviendo el fin de un ciclo político. El MAS no es otra cosa que el último de los viejos y arcaicos partidos del siglo pasado. Es una expresión más de la vieja forma de hacer política, de esa vieja partidocracia alimentada por conceptos e ideologías del siglo XIX y posteriormente del siglo XX, que ha quedado estancado en el siglo pasado. Es decir, no se han enterado que el muro de Berlín ha caído, que la Unión Soviética ha desaparecido, piensan que todavía el capitalismo de Estado es el camino, que hay que invertir en empresas públicas y hay que hacer política al estilo de Stalin, ¿no? Donde el único fin como organización política es estar en el poder, pese a quien pese y a costa de los intereses de la gente. Y felizmente este ciclo político que ha barrido con todas las viejas formas de hacer política va terminando, porque el MAS creo que le ha hecho ya muchísimo daño al país. Le ha hecho muchísimo daño a este pueblo a título de utilizar el nombre de los pobres, las reivindicaciones, el derecho de los pobres, de la Pachamama, de la Madre Tierra. A título de la Madre Tierra ha hecho barbaridad y media. Y creo que hoy está llegando, a raíz de esa inconducta, de esa inconsecuencia, de esa irracionalidad en la que se mueve permanentemente, está llegando a su fin. Y llega a su fin esencialmente por sus propias contradicciones y sus males congénitos, los males con que nació este partido que se ha nutrido de gente de distintas visiones, porque escucho a muchos operadores del MAS y con razón dicen no son un partido. Efectivamente no son un partido, ¿no? Son una organización que aglutina luchadores sociales, contrabandistas, delincuentes, operadores políticos, adenistas, falangistas, ex militantes de partidos de derecha, y todos conviviendo en una organización cuya única coincidencia, por supuesto, es el disfrute del poder, ¿no? Por eso hoy no vamos a escuchar seguramente en esta mesa, ni lo vamos a escuchar en los medios de comunicación durante todo este dilema que vive el MAS, este dilema existencial, esta pugna que tiene el MAS. No vamos a escuchar debates o discusiones de carácter ideológico o programático, porque eso no existe para ellos. Para el MAS el único fin es estar en el poder para disfrutar de los privilegios del poder, a costa de la gente, a costa del país, a costa del pueblo. Entonces efectivamente están totalmente enfocados en esta disputa que pone en incertidumbre al país, porque lastimosamente, como están en función de gobierno, desatienden los temas nacionales. El presidente está más preocupado en ver cómo opera en el Tribunal Supremo Electoral, está más preocupado en cambiar a los vocales de manera ilegal e inconstitucional, en cambiar el vocal que representa al Poder Ejecutivo, no a su partido, ojo, no a él, sino al Poder Ejecutivo, a la institución, al órgano ejecutivo. Pero él lo cambia como si fuera el delegado de su partido, ¿no? Entonces están más preocupados en esto, están más preocupados en quién hace su congreso, si lo hacen en el Alto o lo hacen en Cochabamba, en lugar de atender los problemas del país, los problemas de la gente. Este viejo partido o organización política
se avecina a su fin por sus propias contradicciones. Porque uno puede mentirle a una parte de la gente todo el tiempo, puede mentirle a la gente todo el tiempo, pero no le puede mentir a toda la gente todo el tiempo. Y esa es la realidad de esta organización. Le ha venido mintiendo al país de manera recurrente, de manera hasta patológica, ¿no? Y hoy no va a ser la excepción. Escuchamos ahí unos criterios manteniendo que hubo en Bolivia golpe, cuando aquí los dos representantes del MAS saben muy bien que el señor Morales dejó irresponsablemente, y tiene que ser sancionado por esto, dejó su cargo, y el MAS definió como estructura política dejar acéfalos la vicepresidencia, la presidencia del Senado, la presidencia de diputados, dejando al país en un caos, ¿no? Se fueron, escaparon, huyeron cobardemente y dejaron al país enfrentado. Esa es la calaña de la dirigencia del movimiento al socialismo. Ahí no hubo golpe, lo que hubo es cobardía, lo que hubo es irresponsabilidad. Pero bueno, el MAS está acostumbrado a decir una cosa por otra, a mentirle al país, etc. Aquí, en lugar de estar ocupados por atender las necesidades de la gente, las familias bolivianas que nos escuchan, que lo que necesitan hoy es certidumbre, es tranquilidad, paz para trabajar y generar los ingresos que el Estado no le genera. Necesita saber que va a poder transitar las rutas, las vías, que no va a tener bloqueos de uno o del otro sector del masismo. Necesita salud, saber que por lo menos va a encontrar medicamentos cuando tiene que ir desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana o la noche anterior a los centros de salud, no solo en las zonas urbanas, sino sobre todo en las áreas rurales, donde las postas médicas son miserables para atender a nuestras familias, a nuestros niños. Ayer, no sé con qué cara, algunos diputados del MAS hablaban del Día del Niño. Por favor, ocúpense de los niños, dejen de hablar, inventando ahí, proponiendo vamos a hacer un bono, como si esa fuera la solución. Ahora que estamos en riesgo de enfermedades, la influencia, el dengue, el oropuche, el COVID que continúan, no, ellos están en su pelea política, en lugar de atender el tema de salud, que está afectando a las familias, en medio de un sistema de salud totalmente empobrecido, que no brinda las condiciones mínimamente dignas para atender a las familias bolivianas. Ni qué decir de la educación, escuelas que se están cerrando día a día, los maestros han tenido que marchar estos días para evitar que se cierren las escuelas, y nos vienen a decir que vivimos en un auge económico, pero por favor, yo no sé si no ven la realidad o es un afán de mentir y mentir y mentir y mentir. El pueblo boliviano necesita saber si su transporte público o sus movilidades, su taxi, su minibús va a tener gasolina las siguientes semanas, o vamos a estar otra vez con problemas. O si vamos a seguir consumiendo gasolina de la peor calidad, la que destruye los motores. ¿Vamos a seguir en eso? Posiblemente sí. ¿Saben por qué? Porque están ocupados en sus problemas internos. La población lo que necesita, José Luis y amigos de Panamericanas, es saber que van a tener seguridad ciudadana en las calles, y no como hoy está ocurriendo en nuestros centros urbanos, donde los delincuentes subidos en motos, ahora resulta que te jalan la cartera, te jalan el celular, se bajan de la moto, te golpean. ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde está el ministro del Castillo? Ah, es que están haciendo política, pues. Es que el ministro está haciendo política interna. ¿Y la seguridad? He escuchado al viceministro de gobierno decir que las mafias venezolanas no están presentes en Bolivia. Ah, caramba, habían estado en toda Sudamérica, pero Bolivia, como es una potencia en seguridad ciudadana, tiene la mejor policía del mundo, no está aquí el Tren de Aragua. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y cree que la opinión pública, que los bolivianos les vamos a creer? ¿Otra mentira más? Los bolivianos lo que necesitan es saber que nuestras calles tienen protección, que las cámaras de seguridad funcionan, que las camionetas, motocicletas que compran las alcaldías cumplen su rol y no están solamente para detener
conductores borrachitos. Que los narcos, que los traficantes de personas, los traficantes de oro, que los contrabandistas y que los pistoleros que están en las fronteras van a ser reprimidos por la policía. Pero no, ni siquiera hay un plan de seguridad ciudadana, José Luis. Ni siquiera hay un plan, no hay una estrategia. ¿Sabe por qué? Porque están ocupados en su pelea interna por ver quién controla el poder y los privilegios del poder. ¿Y el pueblo les importa un pepino a los masistas. Esa es la verdad. Los dirigentes del MAS, que a la vez son gobernantes, están ocupados exclusivamente en estos intereses mezquinos, en su pelea por el poder. Por supuesto que el evento del Alto y el evento de Cochabamba es una pugna de poder, no es otra cosa. Y si no están ocupados en esto, José Luis, ¿saben qué están ocupados? El hijo de las autoridades máximas del Ejecutivo, senadores y diputados, en darse viajes, en aparecer en viajes en Europa, en el exterior, en comprar en tiendas caras, en hacer negocios con los intereses de los bolivianos. Que por cierto, además hay que aclarar, y voy terminando, la propiedad de los hidrocarburos, estimado Renan, es el resultado de la ley 3058, promulgada por Ormando Bacadíez, no por Evo Morales. Es esta ley la que además mandó que se migren en los contratos. No es resultado de Evo Morales, ojo. O sea, no le sigamos mintiendo a la población. Ahí, hasta en eso es una mentira. Lo que sí es una verdad es que se tiraron más de 55,000 millones de dólares solamente en renta petrolera. Solo en renta petrolera durante estos más de 18 años de gobierno. ¿Qué beneficios ha recibido Bolivia? ¿Cómo está el área rural de Bolivia hoy? ¿Cómo está el altiplano orureño, el altiplano potosino, el altiplano paceño? ¿Cómo está el Chaco hoy, 18 años después? Pobre como antes. Hoy ya no tenemos gas, hoy no tenemos recursos, pero los masistas han recorrido el mundo. Los masistas han hecho empresas, los masistas tienen propiedades, los hijos de los masistas tienen casas millonarias, de acuerdo a las denuncias de ellos mismos. De ellos mismos, denunciando al vicepresidente, denunciando al hijo del presidente, denunciando a Evo Morales. Claro, ellos sí hicieron plata, ellos sí sacaron ganancia. Ellos sí mejoraron su calidad de vida. El pueblo no. El pueblo sigue sufriendo, sin medicamentos, sin educación de calidad, sin seguridad ciudadana. Los bosques se siguen quemando, los ríos se siguen contaminando, porque esa es la traición del MAS al pueblo. Eso es lo que ha ocurrido con el MAS, este es el escenario del MAS, y por eso el MAS, José Luis, está yendo hoy rumbo al desfiladero. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para realizar algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente tienen nuestros invitados. Pero, por favor, les solicitamos acortar drásticamente su participación. Muy breve. Empezamos con usted, diputado Renan Cabezas. Dale, gracias. Yo no sé dónde vive José Luis. O sea, José Luis no viaja por carretera. Y la doble vía, el teleférico, Entel, que estaba en manos de los italianos, Yacimientos, que ha llegado a ser la segunda empresa más importante de Latinoamérica, los hospitales. Has venido al Alto, has ido al Hospital del Sur. Y te voy a contar cómo un hospital moderno que no teníamos en tiempos neoliberales. Hemos construido carreteras, industrias, escuelas. Las universidades han mejorado en sus ingresos económicos. Hemos generado bienestar para el pueblo boliviano. Mientras ustedes esperan una instrucción del imperio, del tío Sam, que les tienen que decir qué tenemos que hacer. O sea, no tienen moral. Ustedes han sido parte del fracaso de los 20 años de neoliberalismo. Ahora, respondiéndole al compañero Martín, yo digo, a ver, el caballo de Troya está en la corrupción. ¿Cuántas veces no hemos denunciado hechos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas? En el primer trimestre han hecho un negociado, han comprado más de lo que necesitamos, diésel y gasolina. ¿Qué destino ha tenido? Ahí el Estado perdió 1.166 millones de dólares. 1.166 millones de dólares. Hemos denunciado, lo han desestimado porque controlan también el Ministerio Público. En el último bimestre han comprado diésel con sobreprecio,
Mientras dos empresas privadas, Manquiri y San Cristóbal, compran con un precio inferior al de Yacimientos, o sea, el Estado pierde plata, 723 millones. ¿Dónde está el caballo de Troya en el gobierno? En los hechos de narcotráfico. Encuentran droga en todo lado, pero nunca dan con los peces gordos del narcotráfico. Castillo posa con Mildred Eustaquio Ruiz en un evento deportivo, cuando sabemos que los ministros mandan su avanzada. ¿Por qué cada vez encuentran droga y nunca dan con los peces del narcotráfico? ¿Por qué no lo encuentran a Mildred? Al narcotraficante que se ha escapado? Él mismo ha señalado, faltando el respeto al ministro del Castillo, nadie les respeta. Es un ministro incoherente. Una vez en una reunión de bancada, y él debe estar escuchando, se va a acordar, le hemos pedido que aclare, porque él le ha denunciado a un diputado de tráfico de coca. Ahora es su amigo, el diputado Freddy Velázquez. O sea, hay incoherencias. El presidente incoherente. Habla de sustitución de importaciones y con chamaza importada. No, pues hermanos, uno tiene que ser ejemplo. Si uno quiere, si el primero, el uno, no es ejemplo, los demás hacen lo que quieren. Si el papá no es ejemplo, los hijos hacen lo que quieren. El hijo del presidente Luis Marcelo Arce Mosquera negociando los recursos naturales con los gringos en los Estados Unidos, reunido con políticos chilenos, un diputado de Piñeira. El menor, Rafael Arce Mosquera, retira diésel como si fuera yacimiento suyo. ¿Quién le ha puesto al presidente de Yacimientos? Y esto por testimonio propio de algunos servidores públicos que han sido alejados de Yacimientos. El padrino ha sido Luis Marcelo Arce Mosquera. Y su maestro para controlar Yacimientos es un extranjero. A los 20 años los hijos del presidente, Luis Arce Catacora, ya tenían créditos de 800,000 bolivianos. ¿De dónde un joven de 20 años? ¿De dónde puede? O sea, si en este momento alguien que gana 10,000 bolivianos va al banco y quiere acceder a ese monto, no le dan. No justifica. El hijo del vicepresidente, a los 25 años comprando una casa con 300,000. O sea, en los tiempos del gobierno de Evo, mientras Evo andaba preocupado en que la economía esté bien, en condensando los sentimientos del pueblo boliviano, buscando mejorar el país, acortar brechas sociales, habían servidores públicos como el que es ahora presidente y vicepresidente, dedicados a enriquecerse de la función pública. La política no es para privilegiados, la política es para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, de todos, pero especialmente los que menos tienen. En este momento, esta noche van a haber niños que se van a ir sin comer. Mañana se van a despertar bostezando, se van a soñar comiendo. Padres en incertidumbre. ¿Y dónde está la mano del gobierno? ¿Qué más? A ver, ¿qué también es el caballo de Troya? El abuso de poder. Hay diputados que se han vuelto empresarios, diputados arcistas. Hay diputados que eran albañiles, ahora son empresarios. Trafican, son padrinos en los colegios militares, academias de policías. Han vendido exámenes para entrar a la normal. Abusan del poder. Nepotismo. O sea, como en los tiempos de neoliberales, los hijos de Jaime Paz, diplomáticos, diputados. El yerno de Banzer negociando prefecto en La Paz. El hermano de Tuto Quiroga gastando los gastos reservados, 40,000 millones de dólares, él administraba. Lo mismo pasaba con Goni, los familiares negociando, o sea, igualito. O sea, el gobierno de Arce es la condensación de lo que hacían los gobiernos neoliberales. Entonces, ese es el caballo de Troya que tienen. ¿Y saben qué? Nos culpan de que nos hemos abrazado con la derecha. No, hermano, ustedes han aprobado, yo he visto, hermano, yo he estado en la Cámara, presente. Han conformado el directorio de la Cámara de Diputados con alianza entre los arcistas y Comunidad Ciudadana y algunos diputados de CC, de Creemos. El mismo jefe de bancada de CC ha señalado que habían corrido maletines negros, como en los viejos tiempos neoliberales. Han conformado directivas camarales, ocultan el voto, han aprobado la ley del oro innecesariamente porque ya se establecía aquello. La ley del oro es inútil porque han bajado las exportaciones en su mínima expresión. En este momento lo podemos demostrar con datos. Esos son los caballos de Troya que tiene el gobierno de Arce. Los créditos,
Más de 5.000 millones de dólares ya hemos aprobado. Y el presidente incoherente nos dice, la asamblea es la que perjudica. Se lava las manos como Poncio Pilato, se olvida que ha pasado la Semana Santa. Y así, o sea, lo único que hace el gobierno es culpar, tratar de victimizarse. Porque no había sido pues el Arce que creíamos que era un ministro lúcido, que sabía implementar, que sabía administrar la plata de Bolivia. No, había sido un funcionario. El hermano Evo le decía qué tenía que hacer y él aplicaba, porque también sabemos que él no quería que se nacionalicen los hidrocarburos, tampoco quería que se redistribuya toda la plata del pueblo boliviano. Entonces se va denunciando todas estas cosas. Yo pienso que lo que trata de hacer el gobierno de Arce es lavarse las manos, culparnos a nosotros, a la Asamblea Legislativa. Nos se han coartado la facultad de poder censurar a los ministros, de poder interpelarlos a los ministros en la Asamblea Legislativa, le han subordinado al PCP, o sea, así, y la derecha desorientada, o sea, la derecha esperando como Casoñeros a ver que se saquen la mugre, ahora después me va a tocar a mí. Yo sé que en el MAS y PCP vamos a volver a juntarnos, excepto aquellos que se han aprovechado del poder, y van a ir, yo creo que alejándose naturalmente, porque el MAS es una organización política de sentimientos, de patria, y de los hombres y mujeres más humildes. Yo he visto al hermano Evo, y les invito a los dos compañeros, vayamos a una concentración. El hermano Evo tiene adhesión del pueblo. Yo he visto gente llorar. Hermano Evo, queremos que vuelvas, contigo estábamos mejor. Necesitamos, hermano, que tú nos sigas guiando. El hermano Evo señala y dice, tenemos que cuidar la soberanía de la patria, tenemos que cuidar los recursos naturales, porque el imperio acecha. El imperio quiere administrar el litio, quiere las aguas dulces. Las representantes del Cono Sur han expresado aquello abiertamente. Entonces lo que tratan de hacer ambos panelistas es culpar al líder que le ha cambiado el rostro al país, al indio victorioso, a quien discrimina. Muy bien, gracias, diputado Renan Cabezas. También sus puntualizaciones, don Martín Moreira, adelante. Gracias, José Luis. 113.000 millones de dólares desde el 92 al 2002. 273 millones de dólares en impuestos. Eso ha sido la capitalización de YPF. Y eso lo ha llevado adelante la oposición. En segundo lugar, este neoliberalismo que ahora trata de buscar lo que quede de la pelea. Esta oposición que nunca ha tenido un norte en la vida, nunca ha tenido creo que una visión política, simplemente ha tratado de vender el país a cualquier costo, ¿no? Ellos han sido los de la capitalización, ellos han sido los que han metido leyes y han generado la venta de los recursos naturales. Y ese dato es muy interesante, 113.000 millones de dólares. Se quejan de 50.000 millones de dólares, nos quejaremos de los 113.000 millones de dólares que ellos han regalado a las transnacionales, y así puntual. Ahora, la misma oposición desorientada, esta oposición que no tiene norte, no tiene ni propuestas económicas y anda diciendo que no se ha hecho nada. Cuando la repartición de la riqueza en el país ha sido real, cuando los sueldos han crecido según el aparato productivo, cuando tenemos un aparato productivo, una agropecuaria donde era incipiente en el 2000, ahora es una agropecuaria creciente y pujante. ¿Gracias a qué? Gracias al aporte, gracias al Estado, gracias a un modelo económico firme. Estamos cambiando y se está cambiando el aparato productivo del país, se está cambiando la forma de hacer producción en el país. Estamos viendo que nosotros, que el Estado en sí ha empezado a generar condiciones para este cambio. Desde el 2021 hasta el 2023 se ha mostrado que la manufactura es parte integral de las exportaciones. Estamos hablando de un 54% en su participación. Hemos tenido mejores resultados en exportaciones el 21, el 22 y el 23 que el 2012, 13 y 14. Hemos batido nuestros récords de 13.654 millones de dólares en exportaciones. ¿Gracias a qué? Gracias a un modelo económico firme y confiable. Hemos podido no dejar de depender por la
por la mala gestión del otro gobierno, del gobierno de Morales, que no se ha hecho la exploración y no se ha hecho las debidas diligencias en el tema hidrocarburífero, hemos tenido una baja. Pero ¿qué ha hecho el Estado? Ha generado mayores matrices exportadoras, agropecuaria, minería, manufactura, y eso se comprueba porque hay pues pruebas. El año pasado hemos tenido déficit, pero hemos llegado casi a 11.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Eso qué significa? Que ha crecido el aparato productivo. Recordemos las épocas pues del neoliberalismo, cuando el capitalismo y vender las empresas y los recursos naturales era la opción. Era la opción de decir, estamos haciendo patria por los bolivianos. 113.000 millones de dólares se lo han llevado enteritos y nos han dejado 273 en 10 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un modelo económico muy firme, de un modelo económico que sí tiene respuestas y sí tiene cosas materiales, como los indicadores económicos. Estos indicadores económicos que tratan de negar a toda costa y que no lo niega, no se puede negar porque son indicadores económicos reales, avalados por organismos internacionales. Tenemos y se tiene el único Estado y el único gobierno después de mucho tiempo en Bolivia que se ha atrevido a cambiar la matriz productiva del país y se ha atrevido a generar industrialización y sustitución de importaciones. Ese es el único Estado que ha tratado de alejarse de las raíces primatizadoras y generar valor agregado a la materia prima. Y creo que esa es la búsqueda. Y ahora con la alianza entre oposición, vistas y el constante asedio a la gestión económica que se hace, buscando generar y machacar en la conciencia de las personas crisis con mentiras que las dicen abiertamente. Cuando hemos visto en el neoliberalismo hospitales, en lugares donde, en poblaciones, no hemos visto. ¿Qué han hecho en el COVID? Ustedes, ¿qué han hecho en el COVID? No han hecho nada, no han comprado ni un barbijo. Pregúntale al señor alcalde, ¿qué ha hecho pues con los 30 bolivianos por barbijo que ha comprado? Y que está comprobado, que es los respiradores. Arce, apenas entrado, pruebas gratuitas, vacuna gratuita. Has activado el aparato productivo. Ustedes se han dedicado a ser corruptos. 1.700 millones de dólares de las reservas internacionales en un año que hemos tenido superávit comercial. Una vergüenza aprovecharse de la gente en época de COVID, en época de pandemia. Yo creo que eso es pena, que eso es lástima, que eso es mentirle al pueblo. Y para terminar, el señor Morales, lastimosamente, se ha unido a esta banda de mentirosos. Y esta banda de mentirosos han empezado a generar un ataque frontal a la gestión económica, atentando contra la vida del pueblo y atentando contra la economía del país. Gracias, don Martín Moreira. ¿Qué dice para finalizar en esta segunda ronda del primer punto, don José Luis Bedregal? Bueno, estoy realmente sorprendido, ¿no? Martín dice, ¿qué hizo el alcalde? Supongo que te refieres al de La Paz, con el tema de los barbijos cuando fue ministro. Pero pregúntenle, pues ustedes son aliados de él en la alcaldía. ¿Acaso no lo protegen? ¿Acaso no son ustedes como más quienes tienen que investigar? ¿Acaso ustedes no manejan la justicia y el Ministerio Público? Entonces, estimado Martín, investíguenlo, pues. No me corresponde a mí como ciudadano. Pero no lo investigan, José Luis, al exministro de Obras, porque tienen una alianza en el Consejo. Por favor, no nos mintamos. O sea, por eso protegen al alcalde de La Paz y por eso le apañan todas sus metidas de pata, como por ejemplo la pésima gestión en el tema de riesgos con las lluvias, y por eso fueron inmediatamente a ayudarlo más bien desde el Ministerio de Defensa, pero por eso no lo investigan. Entonces, no, está bien eso, está bien, Martín, pero si hay problemas en la gestión de ese exministro, investíguenlo. Eso es lo que corresponde. Y dejen de perseguir a alcaldes honestos como Revilla. Persigan a los que son deshonestos, a los que son corruptos. Segundo, hablar del imperio y sus agentes. Pero, estimado Renan, si ustedes andan pues de la mano de los agentes del imperio, ¿o acaso Juan Ramón de la Quintana no viene de la Escuela de las Américas? ¿No se formó en la Escuela de las Américas, la Escuela de Represores del Imperio? Por favor, ¿acaso no tienen a exadenistas, exfalangistas, exmiristas de senadores y diputados? Por favor, ¿no? Mira, tenemos que hablar también de eso, de la persecución que ha iniciado Evo Morales, ¿no ven? Pero entonces, lo que pasa es que el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no? No estoy diciendo que aquí nadie sea ladrón, pero es que como el más
tiene que recibir instrucciones de Caracas, de Teherán para actuar. Piensan que todos los que hacemos política recibimos instrucciones de alguien. No, querido Renan, no es así. Que el señor Morales sea un lacayo de potencias extranjeras es una cosa. Pero quienes hacemos política por convicción y por ideología no esperamos instrucciones externas, y eso te lo puedo asegurar. Segundo, respecto a las obras, dice, ¿dónde vivirá José Luis que no se ha enterado de las obras? Yo vivo en La Paz, viajo por carretera, vivo de mi salario y viajo de un lugar a otro. Y puedo dar fe de lo lastimosa que es la situación de las carreteras por cómo se hacen, por los negociados que han hecho ustedes con las carreteras, incluida la que has nombrado, e incluido el teleférico, donde ustedes entre masistas se están acusando de que ha habido corrupción, de que ha habido negociado. No lo digo yo, lo dicen ustedes. 900 millones de dólares cuesta el teleférico. ¿Te imaginas, Renan, lo que significa 900 millones de inversión para departamentos o regiones abandonadas en Potosí, en Chuquisaca, en Pando, en Beni? No, han gastado 900 millones de dólares en el teleférico de La Paz, en un servicio que usa el 5% de la población que usa transporte urbano. 5%. ¿Y sabes qué? No. Eso es el 5% de la gente que usa transporte, Renan, tienes que informarte. ¿Y sabes qué? 900 millones representa el gasto de la alcaldía por 3 años en todos los servicios. Es como si la alcaldía cerrara 2 años, no diera educación, recojo de basura, salud, guardia municipal, zoonosis, no atendiera nada y durante 2 años solo gastar en teleférico. Y ahora yo te pregunto, ¿se resolvió el problema del tráfico en La Paz con esa inversión tan grande? No. ¿Sabes por qué? Porque hay ineficiencia, son ineficientes en el manejo de los recursos públicos, pero además son corruptos. Por eso. El teleférico es lindo, a mí me encanta, yo lo uso cada vez que puedo. Pero me da pena saber que se invirtió 900 millones de dólares y no se solucionó ni en un mínimo el problema del transporte en mi ciudad. ¿Quieres hablar de hospitales? Mira los hospitales que están repartidos por los departamentos. ¿Tienen médicos? No. ¿Tienen especialistas? No. ¿Tienen equipamiento? No. ¿Tienen medicamentos? No. ¿Sabes por qué? Porque les interesaba hacer sí los hospitales, las obras civiles, para sacar mordidas, para tener su porcentaje. De ahí a que funcionen, no les interesa. No les interesa. Hacer la obra civil, sí, pero formar médicos, capacitar al personal de salud. No, si ahora están queriendo despedir a los médicos mayores de edad. No les interesa el servicio de salud, lo que sí les interesa es contratos aquí, contratos allá, contratos por todo lado. Y en carreteras, mira lo que pasó en Chuquisaca, con ese escándalo del, entre comillas, adelanto. ¿Dónde se ha visto que hay adelantos en gestión pública? Era coima. ¿Y dónde están ahora los sancionados? No hay ni uno, toditos libres. Esas son las obras que hace el MAS, el Movimiento del Socialismo. El Parlamento ahí, ese edificio que ahora es salón de baile en Cochabamba, el Museo de Orinoca. O sea, podríamos hacer 20 programas solamente tocando los actos de corrupción del Movimiento del Socialismo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una organización que es un proyecto corrompido. Que se ha ido descomponiendo en el ejercicio del poder, que ha mostrado su verdadera cara, reñida absolutamente con los intereses nacionales. Porque cuando se habla de recursos naturales hay que ser claros. ¿Quiénes son los entreguistas? ¿Los del pasado? Seguramente, yo no tengo por qué defenderlos. Yo no tengo por qué defender a quienes han entregado nuestros recursos naturales en el pasado, pero tampoco tengo por qué callar y no denunciar que el masismo ha entregado los recursos naturales a los rusos, a los chinos, a los colombianos, etcétera, etcétera, y lo sigue haciendo, contaminando nuestros ríos, nuestro territorio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué están hablando? Si los principales entreguistas de nuestros recursos naturales son ustedes, son los masistas, los arcistas y los evistas. Esa es la realidad. Y ahora quieren que no nos fijemos en eso, porque antes han sido peor. Entonces son pues lo mismo ustedes.
Si los neoliberales eran unos entreguistas, unos vendepatrias, que no sé qué, son lo mismo ustedes. Por eso el país necesita cerrar este ciclo político, que termine ya esta vieja lógica de los viejos partidos, de los viejos políticos, de los que son parte del movimiento al socialismo, y encontremos una alternativa distinta, porque también esa cantaleta de que no tienen propuesta, ¿no? Por supuesto, pues si no, no estaríamos hablando aquí. De hecho, yo lo invito a Martín a que revise la página del Tribunal Supremo Electoral. Cada organización política, hasta por ley, está obligada a tener un proyecto de gobierno, un programa de gobierno. O sea, dejen de mentirle a la gente, por favor. O sea, está claro que el país necesita un proyecto económico y social ante el fracaso de este modelo económico, que ni siquiera es modelo económico, es solo un modelo de gasto. Ante el fracaso económico del MAS, por supuesto que el país necesita un viraje de 180 grados. Perfectamente, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Bastante caliente el programa hasta el momento. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericanos. Esperemos mantener ese ímpetu de nuestros invitados este fin de semana. Vamos a abordar el tema que ha generado y está generando todavía una suerte de expectativa, una suerte de tensión, niveles de conflictividad que probablemente vayan a incrementarse en los siguientes días. Movilizaciones callejeras, hubo un paro de 72 horas del sector médico, hubo movilizaciones del sector del magisterio, jubilados también se están incorporando a esta movilización, los universitarios de igual forma. Esto tiene que ver por el tema de la ley, el proyecto de ley 035 de modificaciones a la ley de pensiones, y que en el acápite fundamentalmente referido a ese examen que debe realizarse, esa evaluación que debe realizarse el trabajador a los 65 años para ver si todavía está en condiciones de continuar desarrollando sus actividades. Esto es tomado como una jubilación obligatoria a esa edad. Todos dicen, todos estarían contentos, incluso en mucho menor edad, 60, 55 años, para jubilarse, pero hacerlo de manera digna. Entonces hay preocupación en este tema y las autoridades de gobierno han ratificado constantemente de que no hay jubilación obligatoria. Entonces la salida es simple. ¿Por qué no modificar la redacción del documento y evitar esa susceptibilidad, y así se acaban las movilizaciones? Pero esto continúa. Si bien el tema está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hay nadie, o por lo menos desde el sector del MAS, no hay nadie que proponga precisamente este cambio en la redacción. Vamos a empezar con usted, diputado Redán Cabezas. ¿Qué mencionar frente a este segundo punto, el tema del conflicto por el tema de pensiones y la jubilación? Adelante. Sí, es así, José Luis. El proyecto de ley viene del Ejecutivo. En realidad es una modificación a la ley de pensiones que llega el año pasado, el 2 de junio de 2023, y es repuesta este año. Es el proyecto de ley 035 quebrado 2023, que ha generado rechazo del sector de los maestros, como bien tú dijiste. Ha sido rechazado por los maestros urbanos, por el Colegio de Médicos, porque la ministra en una declaración entorpece y dice: no existe jubilación forzosa. Pero hay un concepto en el artículo transitorio, en la disposición adicional única, que sí obliga, que sí impone, ¿no? Y cuando se le pregunta al presidente de la Comisión de Planificación, señala que no se puede modificar el proyecto de ley, porque así ha venido del Ejecutivo. Y ahí pues es una falta de respeto a los legisladores. Los legisladores tenemos la obligación de aprobar normas que generen bienestar, que generen paz, que cohesionen nuestra sociedad, que no generen enfrentamientos. Entonces, el proyecto de ley no ha sido tratado todavía en el Pleno de la Cámara de Diputados. Al parecer están calculando tiempos para que nos obliguen a aprobar en una madrugada, cuando humanamente los legisladores a las 2, 3 de la mañana estamos dormitando. Pero hay semanas y semanas donde no sesionamos. Hacemos sesiones de comité, comisión, y no hacemos sesiones plenarias. O sea, aquí también vemos una estrategia tramposa de parte del Ejecutivo
para forzarnos a aprobar tal cual está. ¿Qué planteo como legislador? Que el artículo, la disposición adicional única, debe ser modificada. Se debe incorporar un concepto llamado se acogerán voluntariamente. Eso desmoviliza y genera confianza a los sectores que están rechazando el proyecto de ley. Ciertamente el proyecto de ley en la disposición adicional única impone a que los trabajadores vayan a hacerse un examen y se tengan que jubilar después. Hasta creo que es un tanto excluyente, con tintes donde vulnera la libertad de las personas. No lo hemos considerado todavía en la Cámara de Diputados. Sé que va a generar un arduo debate. Vamos a plantear que el proyecto de ley no sea tan vertical. Se respete el sentimiento. Yo tengo una madre de 81 años. Ella dice, hijo, yo me siento joven. En mi pensamiento yo soy joven. Cuando me miro del espejo soy adulta. Y cuando quiero hacer las cosas siento que ya no tengo las fuerzas que antes tenía. También es cierto. Lo positivo de la ley, a criterio personal, es que busca generar espacios para jóvenes que en este momento están por ahí desempleados. Y cierto también es naturaleza humana, ¿no? Una persona, yo tengo 50 años, no puedo coser igual que un joven de 25 años. Entonces busca equilibrar, dar oportunidades a... Pero aquí también se desnuda algo. El Estado como tal, no solo el gobierno central, no solo el gobierno de Arce, el gobierno departamental, municipal, no han construido políticas públicas para generar espacios laborales. O sea, nos hemos quedado ahí, esperando qué va a hacer el gobierno central. Disculpen, los gobiernos departamentales y municipales se han vuelto a gastos. Solo esperan recibir y gastar. No generan recursos propios. Algunas gobernaciones y alcaldías han creado empresas públicas, pero las demás solo esperan, gastan, reciben, gastan. Es como cuando tenemos un hijo en familia que no trabaja. Eso frena que haya en el país desempleo. Lo que busca el gobierno, yo digo con desesperación, es crear empleos para los jóvenes. ¿Pero a qué precio? Al precio de tener que sacrificar a algunos adultos mayores a partir de los 60, que todavía tienen ganas de trabajar, que tienen posibilidades. Yo pienso que hay que buscar un justo medio. Tenemos que encontrar un acuerdo entre todos donde no se lastime ningún sentimiento. A ver, ¿qué también plantean? ¿Por qué también algunos compañeros trabajadores no se jubilan? Si en este momento tienen un sueldo de 7,000, cuando se jubilen posiblemente tengan menos de la mitad en jubilación. Y eso, ¿quién quisiera tener? Pongámonos en los zapatos de alguien que se está jubilando. Si ganamos 5,000, después tener que recibir 1,200 o 2,000, a nadie le va a gustar. Entonces, estos temas tenemos que debatirlos. Pero yo no acepto que el Ejecutivo nos quiera imponer la aprobación de esta ley sin tocar nada. Tenemos la obligación, tenemos el derecho de poder modificar el proyecto de ley. Debatamos. Espero sea un sano debate. Espero que el presidente de la Cámara de Diputados llame una sesión plenaria únicamente para tratar este proyecto de ley. Y debatamos, desde muy temprano hasta muy tarde, aunque amanecidas. Ya, pero debatamos. Que no únicamente se vaya a querer sobornar conciencias o esperar o dar permisos a los legisladores para que se apruebe a la fuerza. Yo creo que eso nos está haciendo daño, compañeros y compañeras, de que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder, no quiere respetar la tarea de los legisladores. Los legisladores somos representantes del pueblo, legales y legítimos. El proyecto de ley tiene sus virtudes, pero también tiene algunos... El artículo que he mencionado vulnera libertades de las personas y lastima sentimientos. Gracias, diputado Renan Cabezas. Es que dice Martín Moreira en este segundo punto del programa que también genera bastante preocupación entre la gente afectada. Bueno, creo que comprender la ley 035 / 2324 tiene que empezar desde los legisladores.
La ley en ningún momento te dice que te tienes que jubilar forzosamente, ni a los 60, ni a los 61, pero sí te dice a los 65, por libre decisión, andaste a hacer un examen físico-mental. ¿Estás en condiciones de trabajar? Continúas trabajando. ¿No estás en condiciones de trabajar? No continúas trabajando. Y esto pasa en la empresa privada, pasa en la empresa pública. Yo he trabajado mucho tiempo en empresas privadas y sí nos hacen controles de salud cuando tienes responsabilidades muy fuertes. Entonces creo que es parte y cuidado, por la parte del cuidado del Estado a las personas adultos mayores, arriba de los 65 años, que se hagan un control médico para ver si están en las condiciones para continuar ejerciendo de una manera responsable un trabajo o ser responsables con su salud. Y en ningún momento dice el Estado, te vamos a jubilar a los 65 años. El Estado dice, tú libre tienes que ir y te haces tu examen. ¿Por qué te ha tocado a los 65 años de edad? Porque tienes que hacértelo. Incluso en la OIT está estipulado. El tema del cuidado es muy importante para las personas de la tercera edad. Creo que el espíritu de la ley, de la ley 035 es el beneficio que esperan más del 70% de jubilados, de que se amplíe los límites de la ley de pensión, del fondo de vejez solidario. Con esta ampliación, personas que normalmente ganan 4.500 bolivianos, 4.000 bolivianos, 3.000 bolivianos ahora antes de jubilarse, van a poder optar a un mejor salario. ¿Por qué? Porque van a tener el beneficio de los límites, se va a ampliar los límites para las pensiones, si han cumplido los 35 años de aporte y lo que tienen que cumplir. Recordemos que la ley 065, el 2010, ha recibido una ley de pensiones, una ley de pensiones de reparto quebrada, y lo ha podido solucionar, integrar y volverla sostenible en el tiempo. Y aparte de eso, generar condiciones de bienestar. Condiciones de bienestar para los jubilados, ampliando los límites del Fondo Social de Vejez, del Fondo Solidario de Vejez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Bolivia tiene un sistema de pensiones inclusivo. Tiene un sistema de pensiones que piensa en mejorar cada vez más el salario de los jubilados y de estas personas que han entregado su vida trabajando por el país. Recordemos que en Bolivia el porcentaje de aporte es el 10%. Es menor que casi en toda la región. Toda la región está aportando. Perú el 13%, Uruguay el 15%, Chile el 18% de su salario. En Bolivia es el 10%. Y con el salario tú puedes llegar al 70% de tu pensión de base de salario. Entonces estamos hablando de que es un sistema inclusivo y que ayuda a generar bienestar entre los bolivianos. También tenemos que decir que esta pensión ha ido mejorando de acuerdo a las condiciones, que el aporte de los trabajadores ha ido mejorando de acuerdo a las condiciones del crecimiento del aparato productivo, porque ha crecido el mínimo vital. Recordemos que en 1997 el mínimo vital era 240 bolivianos y el aporte de los jubilados era 24 bolivianos para tener una jubilación de hambre. El 2010, con la ley 065, se ha subido a 680 bolivianos. Ya en el 2017, con la segunda ampliación de la ley 285, se ha llegado a 4.200, ampliando el límite de la pensión solidaria. Ahora se pretende ampliar 1.000 bolivianos más, a 5.200, mejorando el salario de los jubilados. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta ley tiene muchas características de ser beneficioso para más del 70% de los jubilados, que recordemos que más del 70% de los jubilados en Bolivia tienen sueldos bajos y solo el 31% tienen sueldos elevados. Y este 31% son los que están protestando, son los que están queriendo quedarse a trabajar más tiempo para seguir beneficiándose, porque miles de trabajadores cumplen funciones en minas, cumplen funciones en fabriles, en industrias, que a su edad, a los 58 años, 60 años de edad, ya te está pasando al cuerpo factura y tienes que jubilarte.
Recordemos también que la jubilación en Bolivia es 58 años de edad y ha sido un triunfo laboral, ha sido un triunfo de los trabajadores bolivianos jubilarse a esa edad, 58 años de edad. Las mujeres se jubilan de acuerdo a la cantidad de hijos que tienen hasta los 55 años con un aporte de 36 aportes que da el Estado por el tema de cuidado. Igual llegamos al tema de cuidado en el tema de mujer y también está reflejado en la ley de pensiones. Entonces, cuando se habla y se tiene que entender la ley, se dice, en ningún momento te está obligando la ley a que te jubiles, sino te está diciendo, pero cuida tu salud, cuida tu bienestar y sobre todo que tengas un buen rendimiento en una función pública o privada para generar un recurso o un bien. Y para cerrar, recordemos que en Bolivia a nadie se le está negando el derecho de trabajar. Del universo de 219.000, de 220.000 jubilados que hay, el 17% sigue trabajando. Sigue trabajando, pero ellos no reciben dos beneficios, que son el tema de las cotizaciones y el tema del Fondo Solidario, pero sí reciben el aporte que han hecho y también su salario. Entonces, en ningún momento se les está privando de trabajar. Se les está pidiendo que se hagan una revisión médica, física y mental para que puedan continuar con sus actividades. Y creo que ese es el espíritu de la ley. El beneficio a más de 70% de jubilados. Muchas gracias, don Martín Moreira. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este punto? Bueno, es una norma discriminatoria, ¿no? Para empezar, por lo tanto no debería pasar los filtros constitucionales porque por un tema de edad y demás no se puede asumir medidas que afectan solo a un sector de la población por su ocupación, por su edad o por su género, ¿no? Pero además lo que pasa es que en el fondo lo que refleja es pues el fracaso de un modelo de gestión de las pensiones en Bolivia y por supuesto la difícil situación económica que tiene el actual gobierno ante el fracaso de su modelo o política económica. No hay recursos y entonces tienen que comenzar a ajustar y por supuesto está comenzando a ajustar donde le es más fácil y no tiene ningún reparo en hacerlo en salud y en educación. Ese es el tema político de fondo, la falta de recursos, un sistema de pensiones que es prácticamente inviable y una decisión política que ha definido dónde va a ajustar. No va a ajustar en sus gastos, en publicidad, en su despilfarro, sino va a ir a ajustar en salud y en educación. Ahora, si bien en lo particular en los últimos días nos hemos sumado al rechazo de la forma de lucha de los trabajadores de salud porque creemos que no son los mecanismos idóneos, la gente necesita atención de los médicos, de los servicios de salud y este tipo de luchas tienen que parar, tienen que transformarse al igual que los bloqueos y es un tema que hay que discutirlo largamente. Sí entendemos que es una reivindicación justa. Porque además hay una realidad y la audiencia panamericana la va a entender muy rápido. A ver, hablábamos hace un momento de los centros de salud, de los hospitales. Si nosotros vamos a los hospitales saliendo de las ciudades del eje central, vamos a encontrar centros de salud en ciudades capitales, peor aún en ciudades intermedias, donde no hay especialistas. Donde no encontramos urólogo, no encontramos nefrólogo, no encontramos un ortopedista, no hay a veces ni pediatra, ¿ya? Porque obviamente no ha sido prioridad para el gobierno del Movimiento al Socialismo la formación de estos profesionales. Los pocos que existen, peor si hablamos de subespecialidad, son profesionales que están por encima de los 55, 60, 65 años. Y ahora les vamos a decir que se jubilen. O sea, eso, José Luis, denota cómo una medida está hecha detrás del escritorio por unos burócratas que ni conocen la problemática de la salud, ¿no? Y que no han ido, como decía Renan, no se han dado una vueltita por el país y han ido a ver la realidad de nuestros hospitales de tercer y cuarto nivel. Yo los invito, vayan al hospital de Chuquisaca que todavía no se ha inaugurado y vean si ahí hay profesionales con especialidad y peor con subespecialidad. Hay infraestructura, parece que se ha hecho inversión en este caso específico en equipamiento, pero no hay profesionales. A ver, vayan al hospital de Ribera Alta y encuentren especialistas. Entonces, ¿cómo
a partir de una política o de una visión económica, economicista, dicen, no, hay que jubilar a los médicos que ya tienen tantos años, tienen que además demostrar si es que están aptos o no, cuando lo que necesitamos es gente con experiencia en el área de salud, porque no los tenemos, no porque José Luis Bedregal quiera, no, porque no los tenemos. Esa es la realidad. Vayan por favor a los centros de salud, y la población no necesita ir porque sabe, porque va y le dicen, no, aquí no hay, usted tiene que viajar a Santa Cruz, va a tener que viajar a La Paz para ser atendido, porque allá nomás están los especialistas. Esa es la realidad. Ahora, miren lo que nos dicen los voceros gubernamentales cuando tratan de explicar esto. No, pero van a poder seguir trabajando en el sector privado, nos dicen. Pero entonces, o sea, ¿están aptos o no están aptos? O sea, ¿están aptos para el sector privado pero no aptos para el sector público? No. Lo mismo pasa con el tema de los docentes. Un ejemplo, los docentes universitarios. ¿Dónde están pues si un docente universitario tiene 65, 70 u 80 años, pero académicamente es el más apto, tiene pues que quedarse? Cuando docentes tienen 30, 35, 40 años y no han escrito ni un solo artículo. Pero son amigos del rector, le han propuesto que le van a dar su voto, como ahora debe estar ocurriendo en algunas universidades, o se van a tomar con el rector para ser docentes titulares, pero no en función de sus méritos. Cuando un docente tiene los méritos académicos necesarios, así tenga 90 años, pues es necesario que esté en la academia. No pasa por la edad, no es un tema etario. Es un tema de capacidades formadas, instaladas, y nosotros no somos precisamente un país lleno, rico en recursos humanos. No es la verdad. Por lo tanto, esta medida es discriminatoria, está absolutamente alejada de la realidad y va en contra justamente de las necesidades y los intereses de la población. Yo voy terminando. No se pueden generar espacios laborales despidiendo a trabajadores. O sea, no se puede desvestir un santo para vestir a otro. No podemos ahora pensar en votar médicos y docentes para generar espacios laborales. Y lo otro, a los municipios no se les puede pedir, estimado Renan, que ellos sean generadores de empleo, porque los municipios apenas se reparten el 6-7% de todo el presupuesto general del Estado. El que maneja los recursos es el nivel central. Los pobres municipios no tienen plata ni para atender los servicios básicos de la población y les vamos a pedir que generen empleo. No, pues entonces hay que conseguir magos, mandraques que sean alcaldes y hagan la reproducción de los panes y los peces por su fe, yo creo, porque no hay recursos en las alcaldías y eso tú lo sabes. Las alcaldías y las gobernaciones están sobreviviendo. Juntos se reparten con las universidades, 339 municipios, 9 gobernaciones y las universidades, el 13-12% del presupuesto general, los recursos que generamos todos los bolivianos. ¿Quién se come la torta inmensa, grande y que por lo tanto tiene la responsabilidad de generar políticas de desarrollo? El nivel central del Estado. No lo hace. Entonces no le pidamos a las alcaldías, por favor, ni a las gobernaciones generen recursos, si todos los impuestos se los agarra el nivel central. Termino. Además, hay que ser realistas. Apenas el 16% de la población laboralmente activa en nuestro país puede soñar con tener ese pequeño y esmirrio privilegio de tener una renta al jubilarse. Es una lástima, pero la economía boliviana, lastimosamente, lo que tiene dentro es a la gran mayoría de la población en trabajos informales y no va a tener jubilación. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Por la importancia del tema, vamos a hacer una nueva ronda en este mismo punto, pero muy breve, contando. 3 minutos a lo sumo por participación. Diputado Renan Cabezas. Sí, yo decía, José Luis Bedregal, de que los municipios no generan riqueza, porque he visto municipios del área rural pudiendo colocar, no sé, una empresa panificadora para dar desayuno escolar en su municipio, llevando pan desde las ciudades. No, pues hermano, ahí podrías optimizar tus recursos. Comprando leche de otro. ¿Por qué? Porque estos gobiernos municipales se corrompen. De por medio hay un negociado. Eso reclamo. Los municipios tienen que buscar hacer que la poca plata que tienen, porque tienen poca plata ahora, ya no tienen la plata que había cuando el presidente Evo era gobierno.
Ahora tienen poca plata. El municipio del Alto alcanzaba a tener 2.300 millones de bolivianos como techo presupuestario. Y todavía cuando era ejecutivo de la FEJUVE les reclamábamos al gobierno central que nos den más recursos. Hoy todos callados. Tienen, creo, o casi la mitad de ese presupuesto. Pero extrañamente callados. Nadie reclama obras. Los gobiernos municipales tienen que... todos los ciudadanos queremos obras bonitas, baratas y bien hechas. Pero ¿qué es lo que daña en el país? Los hechos de corrupción. Yo creo que por eso reclamo. Yo he visto también en los centros de salud, en los hospitales de primer nivel, centros de salud solo con paracetamol. Ya no hay, en algunos casos no hay médicos, solo está la enfermera. ¿Y dónde está la mano del gobierno municipal? El gobierno departamental, ¿por qué no quería en el Alto hacerse cargo del hospital de tercer nivel del sur? O sea, los gobiernos departamentales también no asumen su responsabilidad, porque yo pienso que todas las autoridades tenemos que leer otra vez la ley de autonomías, la ley marco de autonomías, porque ahí nos dan competencias concurrentes, compartidas, exclusivas y privativas. Algunos gobiernos departamentales creen que todo tiene que ser el gobierno central y no asumen su responsabilidad. Los gobiernos municipales lo propio. Yo pienso que aquí lo que está fallando es una comunicación horizontal entre los niveles de gobierno. En el tema de la ley, yo me comprometo, voy a pedir que analicemos, que debatamos y lleguemos a un acuerdo y busquemos un justo medio para no generar ni lastimar sentimientos. El proyecto de ley tiene sus virtudes, pero también genera desconfianza en algunos sectores. Y una ley no tiene que generar desconfianza, tiene que generar bienestar en el pueblo boliviano. Eso vamos a pedir como legisladores. Espero que en esta semana se programe el proyecto de ley para que debatamos. Y yo recojo las opiniones que ustedes han vertido en este panel para que allá en la Asamblea Legislativa lo expresemos. Muy bien, muchas gracias, diputado Renan Cabezas. Le damos la palabra ahora, 3 minutos también, para hacer sus apuntes en este segundo punto a don Martín Moreira. Adelante. Como acotación, los municipios generan recursos. Pregúntele al señor Sevilla, le ha generado recursos. Ya, vamos, para La Paz, ¿no? Recursos para él, pues, No. porque el señor se ha metido bajo dos piedras. Eso tienes que demostrarlo. No puedes hacer acusaciones tan alegres. Hay que ser más serios, ¿ah? Ahora más no. serios. Responsables además. Entonces tendríamos que ver, ¿por qué no sale el señor Sevilla entonces? Porque aquí no hay justicia, tú lo sabes. Pero ¿por qué no Martín? sale el señor Sevilla? Porque no hay Debería justicia, salir el señor porque la Sevilla. manipulan ustedes. Yo creo que la controlan, a mí no fines me, políticos. a mí no me pongas. ¿Eres del MAS o no? Soy del MAS. Sí. Entonces, ¿quién manipula la justicia en Bolivia? No manipula. El masismo. No, ¿y ustedes cuánto tiempo han manipulado El la masismo. justicia? No, yo nunca. Yo, por ejemplo, a Yo Solvo nunca. les veo el mejor pescador Yo nunca. de la historia. ¿Por qué? No, que los médicos hacen mal porque paran. No, pero están protestando bien porque creo que son discriminatorias las leyes de pensiones. Bueno, entonces o sea, paren y que no atiendan enfermos. vamos pescando. Pero son pescadores, pues van buscando algún lugar para acomodar alguna pequeña propuesta que ni siquiera tienen ni son. Ahora, hablando sobre la ley de pensiones específicamente, hay que decir que la ley no es discriminatoria. ¿Por qué? Porque la ley no te está obligando ni siquiera a que te hagas la revisión médica. Te está diciendo tienes que ir a hacer una revisión físico-mental. ¿Y si no la haces? Y si no lo haces, pero tienes que cumplirlo, porque, a ver, dime, Entonces te obliga. una persona de 65 años de Entonces edad, te obliga, escúchame, pues, Martín. hay personas de gabinete y hay personas de trabajos físicos, y eso lo sabemos bien, ¿no ves? Las personas de gabinete pueden trabajar, claro, los docentes universitarios, los doctores, pueden tener más años de trabajo, sí, pero háganse una revisión médica. ¿Por qué no quieres hacerte una revisión médica físico-mental? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de no ir a un médico? Yo he trabajado mucho tiempo en muchas instituciones en Santa Cruz privadas y a mí sí me han hecho bastantes revisiones médicas porque me lo exigía mi asunto laboral, por la responsabilidad que tenía. Entonces, cuando te dicen a vos que estás con 65 años de vida, que te vayas a hacer un examen, no te están discriminando, te están diciendo, estamos cuidando tu vida. Te estamos cuidando vos, y ese es el tema de cuidado, que la OIT lo maneja. Porque es el tema de cuidado, y es lo mismo que hace el tema el tema de la mujer.
va por el mismo tono. El tema de cuidado, de cuidar a nuestras generaciones mayores, adultos mayores, y ahí va el son de la ley. Cuidar a la gente, cuidar a las personas que ya han cumplido una edad donde pueden tener distinto tipo de enfermedades o distinto tipo de complicaciones físicas. Entonces creo que la ley tiene ese espíritu de beneficio, un beneficio para beneficiar a más del 70% con mejores recursos salariales y aparte el tema de cuidado. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. Ahora, sobre este último acápite, por favor, simplemente para aclarar, bueno, si bien esa es la intención, don José Luis Bedregal, desde su punto de vista, ¿por qué se exceptúa entonces a políticos? Esto está establecido en el parágrafo 3 de la disposición adicional única. Y ahí dice textualmente, se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo 1 de la presente disposición las autoridades electas, designadas y libres de nombramiento. Insisto, porque es una ley discriminatoria, ¿no es verdad? Es discriminatoria y va, por lo tanto, en contra de la Constitución, porque una cosa, querido Martín, es que existe una política de salud laboral, salubridad laboral, ¿no? Y otra, una medida tan puntual que está destinada justamente a poner en cuestionamiento la permanencia o no de un trabajador. Es un tema que podemos obviamente discutirlo muchísimo, pero es así como nosotros lo interpretamos en base al tenor estricto del documento. Lo segundo, no puedo dejar pasar, y discúlpenme, pero nosotros como Soberanía y Libertad estamos absolutamente orgullosos de haber llevado adelante la gestión municipal más eficiente, honesta y transparente de los últimos 50 años en este país, no en La Paz, en este país. Y así lo han reconocido la misma Contraloría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia, la bancada del Movimiento al Socialismo en las dos gestiones de Luis Revilla que ha estado en la alcaldía. Por lo tanto, por eso no puedo dejar pasar ello. Si hay cualquier acusación, se tiene que hacer seguramente en los estrados que corresponda, cuando exista justicia en el país. Mientras tanto, lastimosamente, mientras los operadores de la justicia estén en función del poder político, lastimosamente no vamos a poder avanzar. Yo, en el tema específico, creo que necesitamos una visión mucho más integral del tema de las pensiones. No está bien, es otro espacio que está cojeando lastimosamente en el país, está generando este tipo de distorsiones que, como vemos, no están yendo a resolver el tema de los aportantes. Lo que está ocurriendo es que está yendo a intentar generar unos parches ante la difícil situación económica que está viviendo ya el país y que va a vivir en los siguientes años. De hecho, tanto se vanagloriaban de los indicadores de crecimiento y demás en los años pasados. El último informe del Banco Mundial señala que vamos a ser el peor país de la región, ¿no? Durante el año 24 y 25, así está dado. Y ante esa realidad están comenzando pues a ver de dónde pueden ajustar. Bueno, creo que acá lo que va a hacer falta es que los sectores sociales se pongan firmes, hagan propuestas como corresponde. La Central Obrera Boliviana está cooptada, está neutralizada, no se puede contar con ella, pero no podemos hacer remiendos, ya nuestro sistema de pensiones es precario, genera incertidumbre, nadie confía en que va a recibir una pensión, no estoy hablando ya de pensión justa, sino de que quienes aportamos sabemos que puede pasar cualquier cosa por cómo se están usando los recursos de la gestora pública, de cómo el nivel central del Estado hace uso de estos recursos, etcétera. Por lo tanto, eso no le hace bien al país, no le hace bien a la economía, no le hace bien a los aportantes que vivimos en esta incertidumbre. Yo estoy convencido de que si la mayoría de los bolivianos pudieran no aportar, si no estuvieran obligados a aportar, no lo harían. No aportarían, porque no confían en el Estado, porque no confían en la gestora y preferirían tener su platita ahí guardándola para el futuro, o tal vez hacer una pequeña inversión, un pequeño negocito, porque lo que necesitamos es eso, necesitamos, y ojalá el 2025 por voluntad popular llegue una nueva visión de economía, una nueva visión política que lo que haga es estimular y a respaldar desde el Estado a los pequeños productores, campesinos, urbanos, a los emprendedores, a los pequeños, medianos, grandes empresarios, que estimule la incorporación a la economía formal en lugar de competir con ella desde el Estado. A mí me ha dado pena esta semana ver cómo empresas estatales compiten
con los costureros, con los que ensamblan computadoras, ¿no? Empresas que son absolutamente deficitarias, que de ninguna manera han avanzado en la sustitución de importaciones. No sé qué cosa hemos sustituido en todos estos 18 años, seguimos importando lo mismo que importábamos siempre. O sea, es un modelo fallido, este capitalismo de Estado, muy similar a las políticas de Banzer, ¿no? O sea, lo mismo, hacer empresas de galletitas, empresa de esto, empresa del otro, ninguna variación, anclados en el pasado. Necesitamos un cambio y creo que el país está muy claro en ello. Nosotros, no solamente como Solvó, sino varias organizaciones políticas, por supuesto que proponemos ese cambio. Por eso no se puede decir no tienen propuesta. No, la tenemos y la tenemos muy clara, y está también registrada pues en los órganos que corresponden, el órgano electoral, y seguramente el pueblo va a ser quien defina cuál es el rumbo, cuál es el futuro del país. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a darles a nuestros invitados la opción de que usen 5 minutos, por favor, para hacer referencia a un tema también bastante importante a nivel internacional y que ha generado mucha controversia. Es de conocimiento público que hace algunos días fuerzas uniformados ecuatorianos han ingresado, han intervenido en los predios de la Embajada de México en Quito, y ello ha generado una reacción internacional. Pero además, no solamente ha quedado ahí, incluso con pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, sino que se ha empezado a dar cuenta de cómo algunos estados, en este caso el mexicano, dice, hacen uso, para algunos críticos, dice, uso indiscriminado de la figura del asilo. Y por ello es que se le asigna, se le otorga a cualquier persona que tenga alguna afinidad política, independientemente de alguna responsabilidad jurídica o judicial, como ha sucedido en el caso del ex vicepresidente ecuatoriano, que tenía ya una sentencia, pero aún así ha aplicado esa decisión del asilo. Y esto ha generado, obviamente, nuevamente el debate: cómo se cumplen las normas a nivel internacional. No solamente este tema del respeto a los predios de una embajada, sino también todos los escenarios que deben ser coherentes. Eso es lo que se ha manifestado. Empezamos con usted, diputado Renan Cabezas. Sí, ha pasado algo grave. Se ha violentado la soberanía territorial de México, y aquello es inadmisible. O sea, está en riesgo, se ha vulnerado el derecho internacional. Yo pienso que ha sido un exceso de parte del gobierno del Ecuador, dicho sea de paso, por una cuestión política. Vulneran acuerdos internacionales. Entonces yo pienso que el gobierno de Bolivia también ha sido muy débil al hacer un pronunciamiento, cuando deberíamos de sumarnos a lo que planteaba México, que hay que sentar un precedente para que ningún otro estado falte a las normas internacionales. Entonces yo planteo como diputado, hay que pedir la expulsión de Ecuador de la Organización de Naciones Unidas, para sentar un precedente, para que nos respetemos entre estados soberanos en el escenario internacional. Sabemos que el presidente Correa es un perseguido político, pues, o sea, los gobiernos progresistas en Latinoamérica siempre han estado acechados, perseguidos por los ricos del mundo, por las corporaciones económicas del mundo, porque están acostumbrados a generar guerras, golpes de Estado, pero allá donde hay un líder fuerte, serio, buscan deslegitimar, inclusive inventando algunos delitos. Eso es lo que ha pasado en Ecuador. Nosotros rechazamos, exigimos de que a Ecuador se le suspenda en la Organización de Naciones Unidas. Es un nefasto antecedente que podría generar conflictos, inclusive entre naciones, ¿no? Y no entre pueblos, porque los pueblos no estamos peleados. Es una pelea e intereses de políticos y ricos en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Renan Cabezas, haciendo referencia a este último punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice don Martín Moreira? 5 minutos, adelante, por favor. Gracias, José Luis. Voy a utilizar 1 minuto de mi tiempo
1.9%, el crecimiento del Banco Mundial 2021, 6.1% de crecimiento. 2.2% el Banco Mundial, el 2022, 3.5% de crecimiento. 1.9% el 2023, 3.3% de crecimiento. Hay que revisar la metodología del Banco Mundial, o no están pudiendo ver un modelo económico que se basa íntegramente en modelos económicos de mercado interno. Creo que eso también puede servir para analizar este 1.9%, este 1.4% que nos pone el Banco Mundial, y hay que ver hasta qué punto su modelo de verificar de servicio puede atinarle alguna vez al crecimiento que tiene Bolivia en una época tan volátil y de problemas de suministros, logística, cadena de suministros, un canal de Panamá casi en sequía, y que ha generado condiciones de crecimiento. Tercer país de la región con mayor, segundo país de la región con mayor crecimiento, Bolivia. Eso para aclaratorio, ¿no? En cuanto al tema de México y Ecuador, realmente sí se tiene que generar un precedente porque se ha roto el Acuerdo de Viena. Yo creo que el actuar de Ecuador ha sido ha sobrepasado, ya ha roto los límites de lo articulado a nivel internacional, a nivel diplomático. No se debería actuar así, se tiene que ser muy rudo, se tiene que generar yo considero se tiene que generar un grado de responsabilidad de Ecuador por el accionar que ha tenido en la embajada mexicana, y también se tiene que ver algún tipo de precedente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Creo que es importante que se tenga la soberanía, porque tener una embajada en un país es tener una soberanía donde se cumplen tus políticas, tus leyes, para representar a tu población que se encuentra en estos países. La embajada tiene esa función y tú no puedes allanarla, no puedes pisotearla, no puedes bombardearla. Esto no se ha visto ni en Pinochet, cuando Pinochet ya tenía a toditos los que estaban en la embajada justo culpables y ya listos para irse a la cárcel. Pinochet no ha invadido una embajada, pero sí el señor de Ecuador, presidente de Ecuador. Lastimosamente estamos en una situación complicada en el tema internacional, y yo creo que los países alrededor deberían tratar de conciliar para que esto no vaya más lejos, ¿no? Entre México y Ecuador, creo que son países hermanos, somos países latinoamericanos donde tiene que haber una conciliación. Pero cuando un país trasciende o transgrede la libertad de otro, estamos hablando de procesos que van a generar inestabilidad en la región. Muy bien, muchas gracias, don Martín Moreira. Bueno, están acortando su participación. Don José Luis Bedregal, también en este tema. Creo que en esta mesa tal vez este es el único punto en el que coincidimos, los tres, ¿no es verdad? Que ha existido una violación que no puede ser tolerada de los principios básicos del derecho internacional y la inviolabilidad de una sede diplomática, ¿no? Creo que coincidimos en eso plenamente, y eso es bueno también porque necesitamos encontrar puntos de coincidencia en la política boliviana para avanzar. No debemos estar permanentemente confrontados. Y creo que como este deben haber muchos otros puntos, ¿no?, que podemos coincidir. Efectivamente, en este caso, lo que ha ocurrido es un antecedente negativo desde todo punto de vista, porque más allá de las consideraciones del gobierno ecuatoriano, debió haberse más bien tomado todas las acciones y medidas en el campo de la diplomacia. Es decir, las observaciones y reclamos que presentó el gobierno ecuatoriano respecto a la presencia del ex vicepresidente Jorge Blas, un hombre político del correísmo, procesado por corrupción, incluso con sentencia ejecutoriada. Por supuesto que no era conveniente que sea asilado por un país, por México en este caso, pero es atribución soberana del gobierno mexicano, que además tiene una larga y amplia tradición en estos temas de asilo político.
debió haberse seguido los canales correspondientes, pero lastimosamente la política está cambiando, está variando y hay escenarios que comienzan a condicionar unas y otras acciones, y en este caso en Ecuador están en puertas de una consulta popular que está orientada a darle más fuerza al gobierno del presidente Noboa para arremeter, para contrarrestar contra las mafias delincuenciales que están operando en el Ecuador y que sabemos que se han convertido en un problema ya no solo en Centroamérica, sino en los países sudamericanos, y para ello pues da la impresión de que ha asumido esta posición para dotarse de una imagen de strongman politique, ¿no? Un hombre fuerte de la política, decidido, capaz de meterse a una embajada a título de hacer respetar la justicia o la soberanía de su país, y además, por supuesto, siempre el elemento de una futura reelección. Eso es lo malo de la política, que a veces se interponen las visiones o los intereses de un proyecto político o de un líder político sobre la racionalidad y sobre la convivencia adecuada en una sociedad o entre las naciones. Eso está ocurriendo. Lo concreto es que estos hechos afectan a toda la comunidad internacional, es un antecedente negativo, pero insisto, también es un antecedente negativo que una persona vinculada, acusada a los sobornos de Odebrecht, esté protegida por un gobierno. Eso también le hace daño, por supuesto, a las relaciones internacionales, a todo el ámbito diplomático. Creo que hay que avanzar en esto. La posición boliviana, bueno, ya es pública, ha censurado lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano, y habrá que ver cómo en el ámbito internacional termina de resolverse esto, pero coincidimos, creo todos, que esto no debiera ocurrir. Ojalá se superen estos impases. Somos pueblos hermanos, somos países que debemos jalar y empujar en nuestro desarrollo juntos, unidos, porque no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero sumando nuestros esfuerzos podemos darle mejores días a nuestras sociedades. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Todavía nos queda un breve lapso de tiempo, simplemente un minuto, por favor, a nuestros invitados a modo de despedida y evaluación acerca del programa de este fin de semana. Diputado Renan Cabezas. Sí, lo curioso es que la ministra de Gobierno del Ecuador es mexicana, ¿no? Y el presidente Obrador ha sido muy prudente en no tomar determinaciones. Por eso creo que nos tenemos que volvemos a remitir al proyecto de ley de pensiones. Políticos torpes como la ministra del Ecuador ponen en cuestión la buena relación de los estados. Entonces, los políticos también tienen que someterse a un examen médico de aptitud física y mental. Porque hemos tenido políticos torpes que entorpecen las buenas relaciones, y eso pasa en México. Entonces, me retorno a la ley de pensiones. Los políticos también deberíamos de someternos a pruebas. No puede ser pues que alguien que, porque ha sido una buena persona en el pasado y ya está con aptitudes, hasta con algunos olvidos en memoria, siga aspirando a ser gobernante o ministro. Podría entorpecer la buena relación de los estados. Yo creo que eso como una reflexión. Los políticos tenemos que ser prudentes, responsables, porque podemos estar generando muertes, porque se está atentando contra el bien más sagrado, que es la vida, más allá del delito que haya cometido. Es la vida, lo más sagrado es la vida. Gracias, compañeros, por esta oportunidad. Gracias, José Luis, por la invitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, diputado Renan Cabezas. Para finalizar, también en el último minuto, don Martín Moreira. Gracias, José Luis. En primer lugar, hago mías las palabras de Senam, que dejen fluir el poder, pues. Entonces, señor Morales, hágase a un lado. Usted ya ha sido presidente 3 años, ha traicionado a su patria, ha atentado contra la gestión económica de un país, y sería bueno que él dé un paso al costado y decirle a la oposición que sea más creativa, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por el tiempo. Muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias. Mira, para finalizar, don José Luis Bedregal. Bueno, yo me sumo a las palabras de Renan
y apoyo que los políticos se sometan a diagnósticos psicológicos, sobre todo quienes están en ejercicio del poder. Y no es una cosa loca. La canciller Merkel en Alemania, por ejemplo, a sus ministros era un requisito, y creo que en varios gobiernos europeos sigue siendo, que tienen que estar en permanente evaluación psicológica justamente para no cometer esos gravísimos errores. Yo muy agradecido tanto a Martín como a Renan, pero sobre todo a ti, José Luis, y a toda la audiencia de Panamericana. Ha sido un gusto y un honor compartir esta mesa. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo, Renan Cabezas, al analista Martín Moreira y también al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.